¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Dorado, soy residente de primer año de Medicina de Emergencias, para los que no me conocen. Hoy les vengo a exponer lo que es el estudio BICAR-USU, el bicarbonato de sodio para la acidosis metabólica grave en pacientes con lesión renal aguda KIN 2 a KIN 3, y mi tutor, Brian Aponte. Entonces, un contenido breve de la exposición. Vamos a ver una introducción sobre el autor y la revista, la hipótesis, el diseño metodológico del estudio, los resultados de la discusión y finalmente las conclusiones. Entonces, inicialmente, pues definir que la lesión renal aguda, según las guías pues, que salieron este año, se define como la presencia de una o más anomalías tanto funcionales como estructurales que hayan ocurrido dentro de los primeros 7 días pues, de que tengamos el paciente. Entonces, vamos a ver que no funciona esta vaina. Pero entonces tiene los criterios funcionales que ya conocíamos: un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 1.3 miligramos de decilitro sobre el valor basal en las primeras 48 horas, un incremento de 1.5 veces el valor ya conocido en los primeros 7 días, y ya incluyen que es el incremento de la cistatina C sérica, 1.5 veces el valor basal conocido en los primeros 7 días, y pues un volumen urinario medio, un gasto urinario menor de 0.5 mililitros kilogramo hora. ¿Listo? Y ya con respecto a los criterios estructurales, ya vemos que se están incluyendo pues lo que es el uso de los biomarcadores de daño renal. Entonces, en la guía también nos entregan esta tabla, que es como cuál es la jerarquía para nosotros escoger cuál es el valor basal de creatinina del paciente. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos usar es una medición que tengamos antes de la hospitalización en el último año, ya sea en una consulta externa del paciente. Lo segundo que debemos usar si no tenemos esto, pues es la primera medición de la creatinina del ingreso del paciente, a menos que ya sospechemos que el paciente curse con una lesión renal aguda desde el ingreso. Lo tercero que podemos usar es la medición más baja que haya tenido el paciente durante su hospitalización, y si no, pues estimarla por la cistatina C o la creatinina sérica usando pues, la ecuación de CA y EPI, asimilando una tasa de filtración glomerular de 75. Acá también vemos que cambian como la forma de clasificarla. Entonces ahora tenemos el estadio C1, donde el paciente no va a tener pues ningún criterio funcional, pero ya va a contar con marcadores de daño renal positivos, ¿sí? En el estadio 1 vamos a tener pues un aumento de la creatinina basal 0.3 miligramos de decilitro sobre el valor basal, o 1.5 a 1.9 y esto se va a dar pues en las primeras 6 a 12 horas. Y esta puede cursar con marcadores de daño renal positivos o negativos. El estadio 2C, pues que ya tenemos un aumento de 2 a 2.9 veces la creatinina de base, o un gasto urinario menor a 0.5 miligramos kilogramo hora por al menos 12 horas, y pues también los marcadores. Y ya el estadio 3 es un aumento pues 3 veces del valor basal, o que ya tengamos que iniciar terapia de reemplazo renal. Otra de las cosas pues que definen es cuando tenemos una transitoria y una persistente. Una transitoria en aquellos pacientes que esos cambios funcionales o estructurales se van a ver sostenidos en un rango menor a 48 horas, y ya persistente cuando esta va a estar supera las 48 horas, pero no supera los 7 días. Entonces, respecto a la epidemiología mundial, vemos que la incidencia de lesión renal aguda es similar en todo lo que es el continente americano. Norteamérica y Sudamérica tienen una incidencia de aproximadamente 29.5, del 20 al 30% de incidencia de lesión renal aguda en los pacientes globales. No estoy hablando de los pacientes críticos, estoy hablando de los pacientes en general. Y los países con menos incidencia de la misma van a ser el norte de los países asiáticos y el norte de Europa. ¿Listo? Con respecto a los pacientes críticamente enfermos o los pacientes en UCI, vemos que la epidemiología se va a modificar un poco,
¿Por qué? Porque en estos pacientes se dice que hasta el 57.3% de los pacientes que ingresan a UCI van a desarrollar lesión renal aguda en los primeros 7 días de su ingreso, que esto se va a comportar de forma homogénea a nivel universal, o sea, este es un fenómeno que se presenta tanto en países desarrollados como subdesarrollados, y vemos que la incidencia y la mortalidad en ambas situaciones pues van a ser similares. La principal causa de lesión renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo van a ser la sepsis. Hasta el 40.7% de los pacientes van a cursar con lesión renal, de sépticos van a cursar con lesión renal aguda, seguidos de la hipovolemia, el uso de fármacos nefrotóxicos, el shock cardiogénico. Y vemos cómo la presencia de lesión renal aguda va a impactar también en la mortalidad. Los pacientes con lesión renal aguda se mueren más que aquellos que no la tienen. Vemos que alcanzan que hasta un 26.9% de los pacientes con lesión renal aguda pues se van a morir, y aquellos que no tienen lesión renal aguda pues tienen una mortalidad más baja. Y importante también que la mortalidad compuesta pues con otros va a ser más alta, sobre todo en aquellos pacientes que requieren inicio de terapia de reemplazo renal. Entonces vemos que pues es un tema bastante importante en estos pacientes. Entonces, hablar un poco de la fisiopatología, no les voy a aburrir mucho. Realmente el riñón está diseñado para excretar hidrogeniones y retener bicarbonato. O sea, él y el pulmón son los principales órganos que se encargan de la regulación ácido-base del cuerpo. Entonces, ¿cómo va a ser esa regulación del riñón? Entonces se van a dar en dos lugares, en el túbulo proximal y en el túbulo colector. Entonces, a nivel del túbulo proximal vamos a contar con un cotransportador de sodio hidrogeniones, que es el NHE3. Este NHE3 lo que va a hacer es que va a sacar los hidrogeniones, y estos hidrogeniones van a reaccionar con el bicarbonato que es el lumen, y van a formar ácido carbónico, H2CO3. ¿Listo? En la membrana luminal de las células del túbulo proximal vamos a tener una cosa que se llama la anhidrasa carbónica tipo 4, que lo que va a hacer esta enzima es que nos va a disociar este compuesto. Entonces nos va a formar agua y CO2. ¿Cuál es la necesidad de formar agua y CO2? Pues que estos tienen una difusión facilitada pues, a la célula del túbulo proximal, y una vez ingresada el agua y el CO2 a través de esta anhidrasa carbónica tipo 2 que está dentro de la célula, vamos a volver a formar ácido carbónico, que va a volver a disociarse en hidrogeniones, pero también se va a disociar en bicarbonato, que va a salir a la sangre a través del simportador NBC1, junto con el sodio. De la forma en que nosotros pues, absorbemos bicarbonato, y a nivel del riñón, y en el túbulo colector, a nivel de las células intercaladas, lo que nos va a suceder es que también vamos a contar con una anhidrasa carbónica a nivel de la célula, pues a nivel intracelular. Entonces, ella lo que me va a hacer es que me va a disociar lo mismo, hidrogeniones y bicarbonato pues que se van a absorber, pero aquí vamos a tener lo que son los sistemas de amortiguación. O sea, nosotros no orinamos, no eliminamos hidrogeniones de forma pues sola, o sea, no eliminamos solo hidrogeniones, porque si elimináramos solo hidrogeniones, pues el pH de la orina sería extremadamente bajo y sería bastante lesivo. Entonces, para no tener un pH tan bajo en la orina, lo que nosotros tenemos son dos sistemas de amortiguación. Entonces, nuestros sistemas de amortiguación son el uso de los fosfatos y la amoniogénesis. Entonces, en el uso de los fosfatos, pues que el bicarbonato va a reaccionar con los fosfatos que están presentes en la luz luminal, formándome H2PO3, y pues eso se elimina. Y respecto a la amoniogénesis, este es el principal mecanismo de amortiguación de la orina. Entonces vemos que, bueno, el amonio es el resultado del metabolismo de la glutamina a nivel del riñón. Entonces, producto de eso nos va a formar amonio, que es el NH3, y este va a reaccionar con estos hidrogeniones que eliminamos a la luz, formándome amoníaco, que es finalmente lo que vamos a eliminar. ¿Listo? Cuando tenemos una lesión renal aguda, pues todos estos mecanismos de regulación se van a ver afectados. Entonces, tanto la eliminación de los hidrogeniones como la absorción de bicarbonato, pues se van a ver interrumpidas. Entonces, esto me va a condicionar a que yo tenga una acidosis metabólica.
Bueno, aquí está más o menos, esta era más de explicarle la amoniogénesis, pero ya se lo expliqué. Entonces, acidosis metabólica, esto también es secundario pues, a la disminución de la filtración glomerular, de que se retienen los ácidos, como ya les vine explicando, que se reduce pues, este mecanismo de amonogénesis tubular, disminuyéndome la excreción de los hidrogeniones, y fuera de eso también pues, que se me disminuye la recaptación del bicarbonato, y pues esto también contando que en pacientes que tenemos pueden tener hipoperfusión y me van a acumular estos ácidos como el lactato. Entonces, a manera de repaso general, para saber que el pH sérico está determinado por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el cual me dice que el pH es igual a la pK, que es la constante de disociación del bicarbonato, más el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la PaCO2. En resumidas cuentas, lo que nos dice es que el pH es directamente proporcional, o sea, el pH es directamente proporcional al bicarbonato y es inversamente proporcional a las concentraciones de PCO2. Entonces, ¿y por qué es importante, digamos, por qué estamos hablando de esto? Porque la acidosis metabólica me va a condicionar una serie de fenómenos que me van a llevar al deterioro de estos pacientes. Entonces, dentro de los fenómenos es que me va a aumentar la resistencia a la acción de las catecolaminas, me va a producir supresión de la función tanto leucocitaria como linfocitaria, además de eso que me va a producir una vasodilatación arterial y por ende pues me lleva al paciente a la hipotensión. Como ya habíamos visto antes, también me afecta la curva de disociación de la hemoglobina, la venoconstricción, los cambios en el estado mental. Bueno, son muchas cosas que me van a condicionar la acidosis metabólica. Entonces, bueno, ya entrando en materia de los estudios, entonces, ¿qué tenemos al respecto? Este es un estudio publicado en la revista de cuidado intensivo de Inglaterra. Entonces, tenemos que es un estudio observacional de corte retrospectivo transversal, en lo cual se incluyeron 1.718 pacientes. Estos 18 pacientes se tomaron de una base de datos que utilizan en el Centro Médico de Beth Israel en Boston, Massachusetts. Se tomaron datos del 1 de junio del 2001 al 31 de octubre del 2012, recolectándose en total 1.718 pacientes que contaban primero con sepsis, con un SOFA mayor, sepsis, con una puntuación de SOFA mayor o igual a 2 puntos, que además de eso cursaban con acidosis metabólica con un pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 20, y que además de eso tuvieran una PaCO2 menor a 50. Y pues la intervención que ellos miraron es a quienes se les administró bicarbonato dentro de las primeras 48 horas de su ingreso a la UCI, versus aquellos que no recibieron la administración del mismo, y lo que hicieron fue mirar la mortalidad por todas las causas. Entonces, dentro de los resultados que ellos tuvieron, vemos que el único que tuvo un riesgo, una reducción del riesgo fue en aquellos pacientes que tenían una lesión renal aguda AKIN2 y un AKIN2 o menor y un pH menor a 7.2, con una reducción del riesgo del 26%, con un intervalo de confianza, pues, con una P significativa. ¿Listo? Y aquí lo vemos, bueno, no aparece, pero vemos que la única intervención que no atraviesa pues, la unidad es la de estos pacientes. Entonces, la gran conclusión de este estudio fue que la infusión de bicarbonato pues, se asoció con una mejor supervivencia solo en este tipo de pacientes, aquellos con un pH menor a 7.2 y con una lesión renal aguda AKIN2, AKIN3. Sin embargo, pues tener en cuenta que esto fue un resultado, un objetivo secundario, o sea, este no era el objetivo principal del estudio, ¿no? Y, digamos, el estudio que llevó a crear el VICAR-AIS-2 fue el 1, porque este fue el 1, que fue publicado en el 2018 en la revista The Lancet. Entonces, ellos lo que buscaron fue
Tomaron 942 pacientes que cursaran con acidosis metabólica severa dada por un pH menor o igual a 7.2, un bicarbonato menor a 20 y pues una PaCO2 menor a 45. La intervención fue la administración de bicarbonato de sodio al 4.2%, se podían dar en bolos entre 120 a 250 cc, unos bolos que se administraban en 30 minutos y un volumen máximo de 1000 cc en 24 horas. Y miraron el control pues con aquellos pacientes que simplemente recibían el manejo estándar y ellos tuvieron un objetivo compuesto que era mirar la mortalidad por todas las causas a 28 días y además de eso la presencia pues de falla orgánica en estos pacientes. Dentro de los objetivos secundarios, entonces vieron pues la necesidad de terapia de reemplazo renal, las días libres de terapia de reemplazo renal, de vasopresores, de ventilación mecánica y la presencia o no de eventos metabólicos adversos. Entonces, dentro de los resultados, vemos que no hubo diferencia entre los pacientes que recibieron bicarbonato versus aquellos que lo recibieron. No hubo una diferencia estadísticamente significativa y miren que todos los, en el intervalo de confianza pues me atraviesan todos la unidad. Entonces, sin embargo, en aquellos pacientes pues, que cursaban con lesión renal aguda KIN 2 a KIN 3, sí se logró evidenciar una diferencia entre los grupos. ¿Listo? Y otra de las cosas que ellos lograron evidenciar fue respecto al uso de terapia de reemplazo renal. Vemos que los pacientes que recibían bicarbonato demoraron más días en el inicio de la terapia de reemplazo renal. Estas son las curvas, vemos, vemos en la A que las curvas tienden a superponerse y generalmente tienen una P no significativa de 0.09. Pero en aquellos pacientes pues, con AKIN 2 a AKIN 3 sí se ve la diferencia y el único grupo pues, que no atravesaba la unidad eran estos pacientes. De resto, todas las demás no tuvieron un efecto a favor en contra del bicarbonato. Y aquí vemos también el uso de terapia de reemplazo renal en los pacientes que recibieron el bicarbonato versus aquellos pacientes que no lo recibían. Entonces, la gran conclusión de este estudio fue que en pacientes con acidosis metabólica grave, el tratamiento de con bicarbonato de sodio pues, no demostró una reducción de la mortalidad. Sin embargo, pues, en aquellos pacientes que cursaban con lesión renal aguda KIN 2 a KIN 3, sí se vio una disminución en la mortalidad y en el tiempo de inicio de la terapia de reemplazo renal. Entonces, proponían pues, seguir realizando estudios clínicos para evaluar estos resultados. Y entonces ahí viene lo que es el Vicarious 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta que buscaban dar? Era en pacientes con acidosis metabólica grave y lesión renal aguda de moderado a grave, o sea, 2 a 3, la infusión de bicarbonato sódico sí reduce la mortalidad por todas las causas a los 90 días. Entonces, ya para entrar en el estudio, este es un estudio que se publicó en el 2025 en la revista americana de medicina. Es una revista que actualmente se califica pues, en un Q1. Entonces, el autor principal es Boris John. Él actualmente cuenta con 258 publicaciones y tiene más de 10.900 citaciones. Es un médico de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Tiene una especialidad en cuidado crítico, tiene un doctorado en fisiología muscular y con especialización en disfunción diafragmática. Tiene un postdoctorado, actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en la Universidad de McGill, Canadá. Y actualmente pues continúa su investigación sobre la disfunción diafragmática. Este es un estudio multicéntrico, se hizo en 43 UCIs de toda Francia, pero el principal hospital fue el Hospital de la Péronne en Francia y se hizo de la mano de la Universidad de Montpellier. Listo. Entonces la hipótesis, estos pacientes con acidosis metabólica severa, o sea un pH menor o igual a 7.2, que además de eso cursaran con lesión renal aguda, CADIGO 1, CADIGO 2,
Después de las 48 horas de su ingreso a la UCI, la administración la intervención pues fue administración de bicarbonato sódico al 4.2% versus el manejo estándar, o sea, y ¿cuál era el objetivo? Mirar mortalidad por todas las causas a 90 días. Entonces, dentro del diseño metodológico del estudio, decir que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, contó con la participación de 43 unidades de cuidado intensivo de toda Francia, controlado, bueno. Entonces, para su diseño se realizó una aleatorización centralizada. Ellos usaban un sistema por computador. Centralizada quiere decir que la aleatorización se hizo igual en todos los centros, o sea, la aleatorización no era determinada, pues, dependiente de donde estuviera el paciente, y pues se intentó hacer una proporción 1 a 1. La intervención, la administración de bicarbonato, igual que como se hizo en el Vicar-Use, donde se administró bolos de bicarbonato al 4.2% de 125 a 150 bolos en 30 minutos con un volumen máximo de 1.024 horas. Y ellos lo que hacían era que una vez administraban los bolos, entre la primera y la cuarta hora, se tomaba medición de los gases arteriales. ¿Cómo hicieron el tamaño de la muestra? Pues se basaron según los resultados del primer artículo, y entonces vieron pues que asumieron que el riesgo que demostraba un 80% y tomaron una disminución del 10% de mortalidad por todas las causas a 90 días para un total del cálculo de 588 pacientes para el estudio. Y también contó con 2 análisis intermedios. Los 2 análisis intermedios, a explicarlo así pues de manera rápida, son análisis que se realizan antes de terminar el reclutamiento de los pacientes. Entonces, se realizaron el primero cuando llegaron al paciente 200 y el segundo cuando tuvieran el paciente 400. Ellos es como si hubieran analizado todas las muestras, pero utilizaron este método, que es el High Light Peto, que lo que hace es que establece un umbral de significancia muy estricto, o sea, tiene que tener una P de 0.01%. Entonces, eso es para decir que, dado que el resultado que se haya dicho, tanto a favor o en contra, tiene que tener una posibilidad del 0.1% de que sea al azar, o sea, tiene que ser muy significativo para poder decidir si parar el estudio. ¿Listo? Entonces, esto. Dentro de los criterios de inclusión, entonces, pacientes mayores de 18 años, SOFA mayor o igual a 4, un lactato mayor o igual a 2 en las 48 horas pues, del ingreso a la UCI, y que cursarán con un pH de 7.2 o menos, un bicarbonato de 20 o menos y una PaCO2 de 45 horas antes de su ingreso a la UCI, y pues que además de eso contaran con lesión renal aguda código 2 a 3. Los criterios de exclusión, pues que la acidosis fuera por causa respiratoria, que tuvieran pérdida de bicarbonato, pues no sé, de origen gastrointestinal, pues fuera una diarrea o una cetoacidosis, que ya hubieran recibido infusión de bicarbonato sérico, que ya hubieran iniciado terapia de reemplazo renal 24 horas antes de la selección pues, de los pacientes, o que tuvieran previsto iniciarla por lo menos en las primeras 6 horas. Y los pacientes que tuvieran alguna intoxicación por un ácido, el embarazo, la lactancia, y que ya estuvieran en otros estudios. Y entonces la recolección del reclutamiento y la recolección de los datos se llevó a cabo entre el 6 de octubre del 2019 al 19 de diciembre del 2023, y los últimos datos obtenidos se obtuvieron el 17 de junio del 2024. Entonces, para un total de 3.200 pacientes, de los cuales se excluyeron 2.562, dando por final una muestra de 640 pacientes, los cuales se aleatorizaron en 2 grupos de intervención y de control, ambos de 320 pacientes. En el grupo de la intervención se excluyeron 6 para un total de 314, y en el grupo control se excluyeron 7 para un total de 313. Entonces, con las características de los grupos, vemos que se trataron de hacer grupos bastante homogéneos,
Entonces vemos que la edad en ambos grupos, la media de la edad en ambos grupos fue de 67. Vemos que los pacientes mayores de 65 años fueron el 58% con el 58% también en el grupo de control. Vemos que las comorbilidades de los pacientes eran similares, siendo los pacientes con enfermedad renal crónica el 13% en el grupo de la intervención versus el 49% en el grupo de la intervención. Vemos que el nivel del pH tanto del grupo de intervención como de control también fue similar, 7.15 a 7.15 en el grupo de control, y el bicarbonato pues también fue homogéneo, ¿listo? Y la causa más frecuente de acidosis en ambos grupos fue el choque séptico, como lo podemos ver al lado derecho. Entonces, dentro de los resultados, vemos el resultado primario, no hubo diferencias en la mortalidad ni en el grupo de la intervención como en el grupo de control. El intervalo de confianza pues me atraviesa la unidad y vemos que esto no se modifica dependiendo de los días. Por ejemplo, miren, a los 28 días tampoco hubo diferencia y a los 180 días tampoco hubo diferencia en la mortalidad. En lo que sí hubo, y digamos diferencia, fue en el inicio de terapia de reemplazo renal. Vemos que en los pacientes que recibieron bicarbonato, pues el inicio de la terapia de reemplazo renal se atrasaba. Ellos mostraban ahí unas horas, unos días, 16 días en los pacientes del grupo de control versus 30 días en los pacientes pues, que recibieron infusión de bicarbonato. Y importante que para el análisis estadístico de esto, ellos utilizaron un método no paramétrico o Hoffmann-Lehmann. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que estos pacientes críticos pueden ser muy heterogéneos. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente con un dato muy limítrofe, pues si yo calculo la media, eso me va a arrastrar todo el grupo. Entonces, eso me puede llevar a sesgos. Entonces, ellos lo que hicieron es no hacer el cálculo por media, sino por medianas, para tratar de disminuir pues, esos sesgos que se podrían presentar. ¿Listo? Y respecto a los otros objetivos, vemos que tampoco hubo nada significativo. ¿Listo? Este es el forest plot. Vemos que todas las intervenciones me atraviesan la unidad. Vemos que en todos los subgrupos pues me atraviesan la unidad, entonces no hubo nada a favor o en contra pues, del uso del bicarbonato. Y respecto pues, a la curva de Kaplan-Meier, vemos que con respecto a la incidencia de mortalidad acumulada, en las gráficas las curvas se superponen, o sea, no hubo una diferencia en la mortalidad ni en los que se le administraron como en aquellos que tuvieron un grupo de control. Y esta es los días acumulados de terapia de reemplazo renal. Vemos que aquí sí encontramos una diferencia con una reducción pues, del riesgo del 41%, pero miren esto. Esta es una gráfica que ellos ponen en los anexos, en los suplementarios. Eso, gracias. En los suplementarios. Entonces vemos que los pacientes que recibieron bicarbonato, en los pacientes que se les inició terapia de reemplazo renal, la mortalidad fue similar, o sea, independientemente de que recibieran bicarbonato o no. Entonces, pues retrasar el inicio de terapia de reemplazo renal no me va a afectar en la mortalidad. Y esto fue una cosa que sucedió pues en el estudio y fue un error, unos errores que sucedieron, y es que 47 pacientes que estaban en el grupo de control recibieron pues bicarbonato y 2 pacientes que estaban en el grupo de la intervención no lo recibieron. Entonces, ¿qué hay como la pregunta de si esto fue aleatorio o no fue aleatorio? Pues, ¿por qué sucede esto? Entonces, la principal preocupación pues era que esto me fuera a causar, sí, me disminuyera la solidez del resultado primario, y ellos utilizaron este análisis de ponderación de probabilidad inversa, que esto es
como hacer una estadística de los grupos, dándole más fuerza a aquellos pacientes que recibieron la intervención. Esto con el fin de tratar de homogenizar estos pacientes para que no me arrastraran el resultado global. Y esta pues, es otra gráfica que estaba en un material suplementario. Me pareció curiosa, entonces ellos también lo que hicieron fue que de esos 47 pacientes que recibieron el bicarbonato sódico, vieron 13 sobrevivieron, 13 se murieron. 34 se murieron, perdón. Y entonces vemos, ellos compararon los que se murieron versus los que vivieron y vieron a cuántas horas se le inició el bicarbonato. Y vemos que la mayoría recibió una infusión de bicarbonato tempranamente, o sea, en las primeras 48 horas, y pues que aún así queda como la pregunta de que, queda como, sí, como la interrogante de que independientemente de si lo inicio temprano o lo inicio tarde, tampoco me va a cambiar la mortalidad. Pero pues esto no es una conclusión que puedo sacar, pero uno puede como hacer la inferencia. Entonces ya la discusión, pues las fortalezas, que fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, que tiene un objetivo primario clínicamente relevante, que el tamaño muestral fue bien calculado, que tuvo un protocolo estandarizado y que fue un análisis con intención a tratar. O sea, y las limitaciones, pues que es una población muy específica, tienen que ser pacientes críticos, con acidosis metabólica severa, con aquinosa KIN3, o sea, pacientes muy... otra de las limitaciones que yo le veo, pues es que es un estudio abierto, o sea, tanto los pacientes como los médicos sabían quiénes estaban recibiendo el bicarbonato, ¿sí? Y lo otro, pues que la dosis del bicarbonato fue estándar, eso fue independiente del peso, del pH, del nivel de bicarbonato, todos los pacientes recibían la misma dosis. Y yo me preguntaba de dónde sacaron esa dosis, por qué les daban en bolos, y eso tampoco eso no tiene un sustento de dónde sacan esa dosis. Ellos dicen que simplemente es porque ese es el protocolo de administración en Francia, pero no tienen un sustento de dónde está, de dónde dice que se tiene que administrar así, ¿sí? Y pues que la infusión de bicarbonato en sí, pues como ya habíamos visto en la charla pasada, pues me va a alterar el pH y por ando también eso me puede influir en retrasar la terapia de reemplazo, de iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, la gran conclusión del artículo fue que para los pacientes críticamente enfermos que tenían acidosis metabólica de moderada a grave, pues esta vaina no redujo la mortalidad, ¿sí? Ahora mis conclusiones, pues que no hay evidencia de que la administración de bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica tenga un efecto en la mortalidad. Lo otro es que si bien pues dentro de los objetivos secundarios se demostró que en estos pacientes que se administraba bicarbonato hubo un retraso en el inicio de la terapia de reemplazo renal, yo tomaría este resultado pues como con cautela, porque recordemos que es un estudio abierto, ¿sí? O sea, yo sé a quién le estoy administrando el bicarbonato, y el hecho de yo saber que, por ejemplo, que a Pepito le estoy administrando el bicarbonato, entonces puede influir en que yo tome la decisión de retrasar el inicio de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Y lo otro, pues, la modificación de los niveles de los... Y lo otro, pues, que es un estudio que cuenta con buena validez interna, que demuestra, pues, que el bicarbonato no mejora la mortalidad en estos pacientes.